Problema 5.56. Calcule la ganancia del circuito. Ok, entonces tenemos aquí el circuito. Recordemos las dos reglas. La corriente que entra en el amplificador son 0 amperes. Entonces aquí la corriente que entra, 0 amperes. De la misma manera aquí la corriente que entra, 0 amperes. Ok. ¿Cuál es la otra regla? El voltaje entre esas dos terminales es el mismo. ¿Qué voltaje tenemos aquí? 0 volts. Por lo tanto el voltaje aquí es 0 volts. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esas dos resistencias están en serie. Entonces la corriente viene así. Yo supongo que viene de esta manera, por eso más, menos, más, menos. Voy a suponer aquí un voltaje A, ¿ok? Entonces, si decimos que esas dos resistencias están en serie, ¿por qué? Porque la corriente que entra aquí es 0 amperes, por eso toda la corriente pasa en esa resistencia, es la misma que pasa en esa resistencia. Entonces hay que expresar eso en términos de voltaje y resistencia. ¿Qué voltaje siente aquí? BI. Menos, como están dos, esas en serie lo puedo sumar, menos el voltaje que siente aquí, voltaje en A. Todo eso sobre valor de resistencia. Sumo estas dos, sería 11K. Ok, de esta manera queda nuestro circuito. No, ahora hay que expresarlo sin hacer una... Así, sin hacer estas dos en serie, ok. Entonces sería el voltaje que siente aquí, que se siente BI, menos el voltaje que siente aquí, 0. Entonces no ponemos nada. Sobre el valor de resistencia, ¿cuánto vale la resistencia? 1 kilo. Es la corriente que entra a este nodo. Es igual a todas las corrientes que salen, solamente sale esta corriente. ¿Qué voltaje siente aquí? 0. Menos el voltaje que siente aquí, voltaje en A. Todo eso sobre el valor de la resistencia. 10K, ok. Entonces todo esto lo voy a multiplicar por 10K, ok, para eliminar esos términos. 10K sobre 1K nos da 10. 10 B1 es igual a menos 10 sobre 10 nos da BA, ok. De esa manera tenemos el primer término. Ahora sí, vayamos al otro lado. De esa manera, ¿qué corriente entra acá? 0 amperes, ok. La corriente que entra en el amplificador, 0 amperes. El voltaje entre estos es el mismo. ¿Qué voltaje aquí siento? 0 volts, porque tenemos tierra. Entonces aquí, 0 volts. De esa manera voy a suponer que así viene mi corriente. Más menos, más menos. Entonces, voy a hacer análisis en este nodo. Primero lo hice en este nodo, ahora lo hice en este nodo. ¿Qué voltaje entra aquí? Bueno, ¿qué corriente entra aquí en términos de voltaje? Sería voltaje en A, que sería esto, menos el voltaje que siente aquí, que sería 0, sobre el valor de resistencia. 20K. Es igual a todas las corrientes que salen. Sale. ¿Qué voltaje siente aquí? 0 volts. Menos el voltaje que siente aquí, que siente B0 sobre el valor de resistencia. 40K. Ok, todo eso lo multiplico por 40K. Ok, para eliminar esos términos. 40K sobre 20K nos da 2. 2 voltaje en A es igual a menos 40K sobre 40K nos da la unidad B0, ok. Por lo tanto, voltaje en A es igual a menos B0 sobre 2, ok. De esa manera tenemos este término. Ok, ahora sí. Sustituimos. 10 BI es igual a menos BA. ¿Cuánto vale BA? B0 sobre 2. Menos por menos se va. Nos da positivo. 10 BI es igual a B0 sobre 2. Ok. Por lo nos dice que tengamos en términos de B0 sobre BI. Ok. Esto es BI. Entonces tenemos esa manera. Este está dividiendo, pasa multiplicando. 2 por 10 sería 20. BI es igual a B0. Por lo tanto, B0 sobre BI es igual a 20. De esa manera tenemos resuelto este problema. Ok, como se dan cuenta, hicimos el análisis en este nodo y luego en este nodo. Ok, suponemos que aquí tenemos un voltaje en A. B0 sobre BI nos da 20. Con esto hemos resuelto este problema. Vamos con el siguiente problema. Problema 5.57. Ahí es B0. Ok. Entonces ya tenemos aquí nuestro circuito. Entonces iniciamos con análisis. Sabemos que las corrientes que entran acá son 0 amperes. La corriente que entra aquí, 0 amperes.
De esa manera, la corriente que entra aquí, 0 amperes, ¿ok? El voltaje entre estos términos es el mismo. ¿Qué voltaje es aquí? 0 volts. Por lo tanto, el voltaje aquí es 0 volts. Entonces, de la misma manera, pues supone que mi corriente viene así. Polarizar aquí más, menos. Más, menos, que supone un voltaje B1. Entonces, voy a expresar ese término de esa corriente en términos de voltaje y resistencia. ¿Qué voltaje siente aquí? B1, BS1. Menos el voltaje que siente aquí, que sería 0 volts, ¿ok? Porque aquí tenemos 0 volts, entonces aquí 0. Sobre la resistencia, 25K. Es igual a todas las corrientes que salen. Esta es la única corriente que sale. ¿Qué voltaje siente aquí? 0 volts. Menos el voltaje que siente aquí. ¿Qué voltaje ahí? BI. Sobre valor de resistencia, 50K. ¿Ok? Entonces así queda el problema. Ahora sí. Este mmm, todo lo deja en términos de BI. Entonces, esto lo voy a pasar al otro lado. También el signo, ¿ok? BI1 es igual a, te lo voy a pasar. El signo voy a multiplicar todo esto por menos 1. Multiplico por menos 1 para que aquí nos dé menos y aquí nos dé positivo. Entonces B1 sería que pasamos 50K sobre 25K por BS1, ¿ok? Entonces 50K sobre 25 nos da 2. Por lo tanto, B1 es igual a menos 2 BS1. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro primer análisis, el primer amplificador. Ahora sí, hagamos el análisis siguiendo el amplificador. Entonces, la corriente que entra aquí, 0 amperes. La corriente que entra aquí, 0 amperes. El voltaje entre las dos terminales es el mismo. ¿Qué voltaje sentimos aquí? 0 volts. Por lo tanto, el voltaje que sentimos aquí, 0 volts, ¿ok? Entonces, tenemos este nodo. Y voy a sumar que este nodo, ¿qué voltaje tenemos? 0 volts, ¿ok? Viene así la corriente. Por eso más, menos. Viene la corriente aquí. Más, menos. Aquí voy a suponer que tenemos un voltaje P2, ¿ok? Aquí tenemos otra corriente. Voy a suponer que la corriente viene así. Polarizando aquí más, menos. Entonces, hagamos el análisis. Las corrientes que entran es igual a todo lo que sale. ¿Qué corriente está entrando? Esto. Son términos de voltaje reciente. ¿Qué voltaje siente aquí? B1. Menos el voltaje que siente aquí, que sería 0. Sobre el valor de resistencia, 100K. Más que otra corriente está entrando esta. ¿Qué voltaje siente aquí? BS2 menos el voltaje que siente aquí, que sería 0 volts, sobre el valor de resistencia, 50K. Son las dos corrientes que entran, es igual a todas las corrientes que salen. ¿Qué voltaje siente aquí? 0. Menos el voltaje que siente aquí, B2, sobre el valor de la resistencia, 100K, ¿ok? Entonces así. Y multiplicar toda esta ecuación por 100K. 100K sobre 100K nos da P1 más, tenemos 100K sobre 50 nos da 2. 2 BS2 es igual a 50K sobre 100K nos da la unidad. Menos B2, ¿ok? De esta manera tenemos esa ecuación. Ahora sí, todo términos de B2 vamos a dejar. Yo multiplicar toda esta ecuación por menos 1, ¿ok? Para que quede positivo aquí. B2 es igual a menos B1 menos 2 veces BS2, ¿ok? De esa manera queda. ¿Ok? Aquí tenemos B1. ¿Cuánto vale B1? Aquí está su Twitter. B2 es igual a menos 2 BS2. Menos por menos nos da 2. Menos da positivo. Menos por menos más. ¿Cuánto vale B1? 2 BS1. Ok, ya tenemos todo en términos de BS1 y BS2. Ok, ahora sí, hagamos el último análisis en esta parte. De la misma manera, la corriente que entra aquí, 0 amperes. Aquí, la corriente que entra aquí, 0 amperes. El voltaje que se entra en estos terminales es el mismo. Ok, entonces yo voy a sentir aquí un voltaje B2. Ok, porque siento aquí un voltaje B2 y va a ser el mismo. Entonces, suponemos la corriente. Supone que la corriente viene de esta manera. Pues a más, menos. Viene así la corriente, polarizando más, menos, ¿ok? Entonces B0 es del voltaje que siente de aquí,
a tierra, ¿ok? El voltaje existente aquí más el voltaje existente de resistencia, ¿ok? Ya tenemos el voltaje existente de resistencia, que sería V2. Falta el voltaje que se siente en esta resistencia, ¿ok? Entonces hagamos análisis. Si sabemos el voltaje que siente en esta resistencia y tenemos el valor de resistencia, yo puedo calcular la corriente. ¿Ok? La corriente y la resistencia de 50K pues igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje tiene acá? En esa resistencia sería el voltaje que siente aquí menos el voltaje que sí, sería V2 sobre el valor de resistencia. 50K, ok. Entonces es la corriente que pasa aquí. Como yo dije que en los amplificados no entra corriente aquí, la corriente que entra aquí es 0 amperes y aquí es 0 amperes. Esas dos resistencias son en serie. Así que la corriente que siente esta resistencia es la misma que siente esta resistencia. Ahora sí voy a sacar el voltaje que siente resistencia. Voltaje en la resistencia de 100K es igual a voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Cuánto vale nuestra corriente? V2 sobre 50K por valor de resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 100K. De esta manera tenemos, por lo tanto, voltaje en la resistencia de 100K es igual a, tenemos que, valor de 2V2, ¿ok? Entonces ese es el voltaje que siente la resistencia. Entonces sabemos que aquí se siente 2V2 y el voltaje que aquí se siente es V2. Entonces de acá a acá, V0 es igual a el voltaje que se siente aquí a acá. Pasamos más 2V2. Si es recorrido más el voltaje que se siente aquí sería más V2. Entonces sería V0 igual a 3V2. ¿Cuánto vale V2? Aquí está. V0 es igual a 3V2. Multiplicamos. Menos 6. 3 por 2, 6. VS2. Más 6VS1. ¿Ok? De esa manera está resuelto este problema. Como se dan cuenta ya tenemos todo en términos de las dos fuentes. ¿Ok? Con esto hemos resuelto este problema. Vamos con el siguiente problema. Problema 5.58. Calcule la corriente I0. ¿Ok? Entonces, de esa manera, hagamos el análisis. Entonces, sabemos que el voltaje que se siente aquí y con el de acá es el mismo. Tenemos aquí nuestra tierra. Entonces, si medimos de aquí a tierra, ¿qué voltaje sentimos? 0 volts. Por lo tanto, el voltaje aquí es 0 volts. La corriente que entra en el amplificador es de 0 amperes. ¿Ok? Bien, la corriente 0. La corriente 0 amperes. ¿Ok? Ese para ese amplificador. Para el otro amplificador, tenemos que una corriente 0 amperes. La corriente que entra aquí 0 amperes. ¿Ok? De esta manera tenemos nuestro circuito. Entonces, yo suponer que aquí siento un voltaje V1, ¿ok? Aquí V1. Como el voltaje entre esos términos es el mismo, el voltaje que voy a sentir aquí es el mismo, V1, ¿ok? V1. Hasta aquí voy a sentir V1. De la misma manera, como siento aquí V1, aquí voy a sentir V1, aquí siento V1, aquí siento V1. ¿Ok? Entonces tenemos el análisis. Aquí viene la corriente más menos, viene otra corriente polarizando más menos, y aquí viene otra corriente polarizando más menos. ¿Por qué? Porque aquí no entra corrientes, ¿eh? Recordar que en los amplificadores la corriente que entra en el amplificador es 0 amperes. Por lo tanto, aquí viene toda esa corriente y pasa aquí. Entonces voy a hacer un análisis en este nodo. Las corrientes que entran es igual a todo lo que sale. ¿Qué corriente está entrando a este nodo? Esa corriente. Términos de voltaje. Sería 0.6 menos el voltaje que siente aquí, V1. Sobre valor de resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 1 kilo. Es la única corriente que entra. Es igual a todas las corrientes que salen. Aquí. ¿Qué voltaje siente aquí? V1. Menos el voltaje que siente aquí, que sería 0. Sobre el valor de resistencia. 3K. Más esta corriente. ¿Qué voltaje siente aquí? V1. Menos el voltaje que siente aquí, que sería 0. ¿Ok? Entonces ponemos sobre el valor de resistencia 5K. ¿Ok? De esa manera tenemos nuestro circuito. ¿Ok? Yo voy a multiplicar toda esta ecuación por 15. ¿Ok? 15K para eliminar estos términos. 15K sobre 1K nos da 15.
15 por 0.6 nos da 9. Menos 15 B1 es igual a 15 sobre 3 nos da 5. 5B1 más 15K sobre 5 nos da 3. 3B1. De esta manera tenemos nuestra ecuación. Entonces, sumando términos semejantes, tendremos que 9 es igual a, ese 15 pasa sumando. Tendríamos 15 más 5 más 3 nos da 23. B1. Por lo tanto, B1 es igual a 9 sobre 23. Ok, de esa manera tenemos el valor de B1. Ahora sí, yo voy a suponer aquí, de ese punto, la Tierra, sentimos un voltaje B0, ok. Entonces voy a hacer el análisis. Sabemos que la corriente aquí viene así, voy a suponer que viene aquí más, menos. La otra viene acá, ya supusimos que así viene la otra. Y que voy a suponer que la corriente viene así, polarizando más, menos, ok. Entonces tenemos tres corrientes que entran a ese nodo. Perdón, dos corrientes entran a ese nodo y uno sale, ok. Esa corriente está saliendo. Hagamos el análisis. Las corrientes que entran es igual a todas las corrientes que salen. ¿Qué corriente está entrando aquí? ¿Qué voltaje siente aquí? B1 menos el voltaje que siente aquí, 0, sobre el valor de resistencia, 5K. ¿Qué otra corriente está entrando? Esta. ¿Qué voltaje siente aquí? B1 menos el voltaje que siente aquí, 0 volts, sobre el valor de la resistencia. 2K es igual a todas las corrientes que salen. Esta corriente. ¿Qué voltaje siente aquí? 0. Menos el voltaje que se siente aquí, que se siente aquí. Pues el problema nos está diciendo que la corriente viene de esta manera, polarizando aquí más, menos, ¿ok? Más, menos lo polariza. ¿Por qué? Porque la corriente viene hacia arriba, no sé si es el problema. Si se viene hacia arriba la corriente se polariza aquí más, menos. Entonces, si medimos de acá a tierra, ¿qué vamos a medir? Menos B0, ¿ok? Entonces tenemos aquí menos B0 sobre valor de resistencia. ¿Por qué? Porque es el voltaje que siente aquí. ¿Qué voltaje siente? 0 volts. Menos el voltaje que siente aquí. ¿Qué voltaje siente aquí? Menos 0 volts. Menos por menos se va, nos da positivo. Entonces tenemos, voy a multiplicar toda esta ecuación por 10K, ¿ok? Entonces si multiplicamos por 10K, sería 10K sobre 5K. Nos da 2B1 más 10K sobre 2K, nos da 5. 5B1 es igual a, menos por menos nos da positivo. 10K sobre 10K nos da la unidad. B0. De esta manera tenemos que B0 vale esto. Entonces yo puedo decir que B0 es igual a, entonces resolviendo esto, ¿cuánto vale B1? 2 por B1, ¿cuánto vale B1? 9 es 23. Más 5 por B1, 9 sobre 23 nos da 2.739 volts, ¿ok? Es el valor de B0. Ya tenemos el valor de B0. Ahora sí, la corriente I0. La corriente I0, ¿qué va a ser? El voltaje que siente aquí menos el voltaje que siente aquí. ¿Por qué? Que habéis dicho la diferencia. ¿Qué voltaje siente aquí? 0 volts. Menos el voltaje que siente aquí. ¿Qué voltaje siente aquí? Lo que habíamos dicho, B0. Sobre el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 4K. Ok, por lo tanto, la corriente I0 va a ser igual a, perdón, aquí ya no se toma esto. La corriente I0 va a ser igual a el valor que encontramos de B0, 2.739 sobre 4K. Eso nos da un valor de 0.684 miliamperes. Ok, con esto hemos resuelto este problema.